Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Classroom. Vamos a empezar la clase de álgebra, ¿no? Chicos de primero y secundaria. Vamos a ver el tema de funciones, pero previamente nosotros ya habíamos visto lo que eran las relaciones y las propiedades de las relaciones. Entonces ahora vamos a ver eh, el tema funciones, ¿no? El logro de la sesión es, al finalizar la sesión, el alumno traduce gráficas y expresiones simbólicas para analizar los cambios cuantitativos en una función lineal y afín. No, por ejemplo, dice acá, miren, Alonso está de vacaciones en Lima, decía alquilar un auto, dice, para movilizarse en la agencia. Le informan que por cada kilómetro recorrido le cobran 5 soles, ¿no? Por un kilómetro recorrido le cobran 5 soles. Analiza la relación de kilómetros recorridos y el costo de alquiler. Construimos, dice, por cada hora le cobran 5 soles. Kilómetros y el costo. Acá nos damos cuenta que el costo depende del número de kilómetros, ¿no? Por ejemplo, si recorro un kilómetro, me dan 5 soles. Cuesta 5 soles. Si corro 2 kilómetros, nuevamente 10. Si recorro 3, 15. Si recorro 4, 20. Si te das cuenta, X es kilómetros y Y es el costo. A X le llamamos una variable que le llamamos, vamos a llamarle la variable independiente. ¿De acuerdo? Y le vamos a llamar la variable dependiente. ¿De acuerdo? Variable dependiente. ¿Ya? Porque miras, Y depende de X. ¿De acuerdo? Eso tiene que aprenderse, ¿ya? Entonces, mira, fíjate. ¿Y cuánto sería 5? Si recorre 5 kilómetros sería 25, ¿no? Ya, vamos a borrar esta parte. Bueno, ya lo habíamos estado ahí. Y seguimos entonces, dice. Representamos los puntos obtenidos, colocamos la cantidad de kilómetros en el eje horizontal porque es X y el costo en el eje vertical. Estudiamos si tiene sentido unir los puntos. Dice, en este caso no unimos los puntos. ¿Cuál puntos? Estos de acá. Porque mira lo que dice acá, ¿no? O sea, dice 1, 5. ¿Se acuerdan de ubicar los puntos? 1 con 5, 2 con 10, 3 con 15, ¿no? Colocamos la cantidad de kilómetros en el eje horizontal y el costo en el eje vertical. Estudiamos si tiene sentido unir los puntos. En este caso unimos los puntos porque cobran por cada kilómetro recorrido, por ello la gráfica es discreta, dice. Es decir, no se forma una línea continua. No tienes que por qué formar. El conjunto de todos los valores se llama dominio. El conjunto de los valores de la variable x se llama dominio de la función. Y el conjunto de todos los valores y se llama rango. O sea que el dominio sería 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros. Y el rango vendría a ser el costo. 5, 10, 15, 20. ¿Te das cuenta? El tema de hoy día es funciones. ¿Qué es una función? Una función es un tipo de relación. Por eso que justamente yo les decía a ustedes que habíamos hecho el tema de relaciones entre dos conjuntos, de manera, vamos a borrar esto, de manera que cada valor de X del primer conjunto le corresponde un único valor y del segundo. Entonces vamos a ver acá, o sea, para explicar eso, acá tenemos uno y acá tenemos otro. Entonces, acá X, acá hay un X, ¿no? Y acá hay un Y, ¿no? Y dice, a cada X le corresponde un Y, nada más, un único valor. Pero si yo le pongo acá otro X, X1, acá Y1, entonces a este X1 le corresponde un Y1 nada más. Esa es la definición, la primera definición. ¿De acuerdo? Y si acá hay un X2, le corresponde un Y2.
Le corresponde así, de esa manera. No le puede corresponder más de un valor, como dice en la definición. El dominio de una función es el conjunto formado por las primeras componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. Se denota con una D y una F. Y el rango de una función es el conjunto formado por los segundos componentes de los pares ordenados que pertenecen a a la función. Se denomina RF. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice. Vamos a borrar. Y tenemos acá, dice, Esther quiere responder a la pregunta que formuló su profesor. ¿La gráfica de una circunferencia es una función? No, ya que al trazar una línea perpendicular al eje de las abscisas, al eje X, este corta la circunferencia en dos puntos, 8, 0 y 8, 16, es decir, el primer componente del par ordenado, ¿no? Que le corresponde a dos valores de Y. Por ejemplo, acá, mira, como dice, ¿no? Acá hay 8, 16 y acá hay 8, 0. La definición dice que, o sea, acá es como decir que tuviéramos acá está 8, acá está 0 y acá está 16, para que lo entiendas de esta manera. O sea que a 8 le corresponde 0 y a 8 le corresponde 16. Entonces no es función, no es función, porque la definición dice que a cada elemento le corresponde un único elemento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego dice, sea la función f1, f de 2, 3, 3, 4, 7, 3, 5, 6, 4, 1. No, esta es la función. La función 2, 3, 3, 4, 7, 3, 5, 6, 4, 1. F2 más F3 más F7 más F5 más F4. A F2 le corresponde 3. ¿No? Mira acá. A F2 le corresponde 3. A este se le llama su imagen. La imagen de 2 es 3. A F3, ¿qué le corresponde? 4. A F7, ¿qué le corresponde? 3. A F5, ¿qué le corresponde? 6. A F4, 1. Como ya tengo esos valores, se suman, ¿no? A F2, 3. A F3, 4. A F7, 3. A F5, 6. Y a F4, 1. La suma sale 17. ¿De acuerdo? Este es en el caso si te da un conjunto, pero también lo puedes hacer así, mira. Te dan la regla de correspondencia. A este se le llama regla de correspondencia. Regla de correspondencia. Como decir una fórmula. ¿De acuerdo? Te piden hallar f de 1 más f de 2. Entonces dice, f de 1 vendría a ser 2 por 1 más 5. 7. 2 por 2 más 5, 9. 9 más 7, 16. Pero ¿qué pasaría si te piden hallar f de 3 más f de 7? Un ejemplo. Entonces pones f de 3, que vendría a ser igual, el 3 lo reemplazas, ¿no? Reemplazamos el 3, ¿no? El 3 sería 2 por 3 más 5. Sería primero la multiplicación más 5 igual a 11. ¿Ya? Ahora f de 7. Entonces sería 2 por 7 más 5. Sería 14 más 5 igual a 19. Y me están pidiendo a mí hallar f de 3 más f de 7. Sería igual a 30, ¿no? De esa manera. Pero siempre con la misma regla de correspondencia que está acá. Esta regla de correspondencia. Bueno, vamos a borrar.
Ya, borramos. Vamos a ver lo que son los intersectos con los ejes coordenados. Ya a ustedes yo les había explicado que este es el eje X, este es el eje X y este es el eje Y. Los intersectos son los puntos donde la función se intersecta con el eje de las coordenadas 0b o con el eje de las abscisas A0. Se pueden encontrar estos puntos al reemplazar en función de una de las variables por 0. ¿Cuáles son los intersectos de la circunferencia con el ejemplo 16? Acá tenemos la función, su regla de correspondencia es 7x más 5. ¿Cuál es el intersecto con el eje Y? El intersecto con el eje Y es cuando x vale 0. Se valía 5. 0, 5. Sería 0, 5. ¿De acuerdo? Es que depende también de la función que tengas, ¿no? Tienes que hacer una tabla. Y en este caso tendrías que partir de 0. Y cuando hablamos de función lineal, ¿no? ¿Qué es una función lineal? La función lineal relaciona dos magnitudes directamente proporcionales. Su ecuación es y igual a mx, o también fx igual a mx, así. A la primera magnitud se le llama variable independiente, o sea, a x. X es la variable independiente, cuyo valor no depende de la variable y, de la que se fija previamente. Y a la segunda magnitud se denomina variable dependiente, la cual se deduce de la variable independiente. O sea, siempre y depende de x. Por ejemplo, tenga en cuenta esta parte, dice. La función lineal es mx y la función lineal afín es del tipo mx más b. María quiere saber si la función y igual x más 3 es lineal afín. Si es afín, porque para que sea lineal no debería aparecer el 3, solamente es afín. ¿Cuál es el intersecto con el eje Y? Tienes que tabular, hay que tabular, empezar de 0, 0, ¿no? Hay que empezar de 0. 0 más 3, 3. 1 más 3, 4. 2 más 3, 5. 3 más 3, 6. 4 más 3, 7. Tendríamos que construir la tabla. Si es una función lineal, los intersectos con 0, 3. Por eso les digo que hay que construir la tabla y empezar de 0. Ejercicios en clase. Indique cuál de las siguientes relaciones son o no funciones. Se justifica. Dice, cantidad de cuadernos respecto de su precio en librerías. Sí es función, porque la cantidad que compres depende de su precio en las librerías. O sea, si está barato, compro más. Si está caro, compro menos. Así es. ¿Quién es la variable independiente? Acuérdate que la variable independiente es x. Entonces la variable independiente es x. La variable independiente vendría a ser el precio en las librerías. Y y vendría a ser la cantidad que compres. Y el tiempo empleado en vaciar un depósito que tiene cierto número de desagües también sí es función, porque el tiempo empleado en vaciar un desagüe depende del número de desagües. X vendría a ser número de desagües. Y Y vendría a ser el tiempo empleado. Recordar, acá tenemos que recordar que X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Acuérdate de eso, ¿ya? Está explicado en la diapositiva anterior, por si acaso. Y ahora vamos a ver acá. ¿Dónde está mi borrador? Mi borrador mágico. Dice, dada la función, esta es la regla de correspondencia, f de x igual a x más 2. X es par, dice. X es par.
Entonces podría ser 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Sale de acá, de este de acá. Sería 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y se toma el 10 porque está cerrado, y se toma el 24 también porque está cerrado. Y si yo quiero encontrar el f de 10, reemplazamos 10 más 2, 12. Si quiero encontrar el 12, sería 12 más 2, 14. Si es 14, 14 más 2, 16. Si es 16, 16 más 2, 18. Se tiene que reemplazar, ¿no? Si es 18, 18 más 2, 20. Si es 20, 20 más 2, 22. Si es 22, 22 más 2, 24. Si es 24, 24 más 2, 26. Y estos resultados que te salieron son el rango 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Este es el rango, porque el rango es el conjunto de las segundas componentes. ¿De acuerdo? Veamos acá. Este ejercicio no está resuelto. Pero acá tenemos el rango. Dice que X es natural, dice. De acá sale el rango, el dominio, perdón. Determine si es lineal afín. A ver, vamos a ver si es lineal afín. F de X es igual a 2 por X más 2 menos 1. Entonces sería 2X más 1. Si es afín, porque tiene la forma f de x igual mx más b. Si hubiera sido lineal no aparecería el más b, por decir. ¿De acuerdo? No aparecería el más b. Ya, ahora, el dominio sale de acá. ¿Qué valores puede tomar x? Ese es el tema. X va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el X va a tomar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Correcto? Y eso hay que reemplazarlo, pues, ¿no? O sea, hacemos una tablita. Podríamos hacer nuestra tabla. Esta tablita bonita. Una tablita hacemos. Entonces ponemos acá X y acá f de X. ¿De acuerdo? Entonces cuando X vale 1 lo reemplazamos, ¿no? Pero acuérdate que hay que hallarle la forma a f de X que ya lo había hecho hace rato. 2X más 2 menos 1. Sería 2X más 1. ¿Por qué llegamos a eso, profesor? Porque acá multiplicas esto por esto por esto. 2X más 2 menos el 1, 2X más 1. Entonces, yo creo que podemos borrar esta parte y hacerlo sin la tabla, ¿no? Entonces nosotros agarramos y decimos, pues f de c de 1 vendría a ser, reemplazamos en la nueva fórmula, 2 por 1 más 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. F de 2 sería igual a 2 por 2 más 1, sería 5. F de 3 igual a 2 por 3 más 1 igual a 7. F de 4 es igual a 2 por 4 más 1, 9. Y f de 5 es igual a 2 por 5 más 1 igual a 11. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar el intersecto con el eje X, tienes que encontrar f de 0. ¿Te acuerdas que había una tabla? Pero no se puede. No está definido esto. No está definido.
Profesor, ¿por qué no está definido? Porque el dominio puede tomar valores de 0 a 6, o sea, pero no puede tomar a 0 porque está abierto. Sería 1, 2, 3, 4, 5. En aritmética les deben haber explicado que aquí tiene que estar cerrado para que tú puedas tomar a 0. Entonces no está definido el 0. Y tú pones acá la gráfica. La gráfica no intersecta el eje de las ordenadas, o sea, el eje X. ¿Te das cuenta? La gráfica no intersecta el eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? Y es una función afín, porque es una función afín. Es afín. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, chicos. Hoy día no hay tarea, por si acaso, ¿ya? Hasta la otra semana. La otra semana sí les dejo tarea. Cuídense, adiós. Solo vean los videos nada más.